Listo, ya te puse, ¿está bien? Sí, profesora, gracias. Una cultura que favoreció durante décadas una alimentación inapropiada y que también fue muy coercitiva en cuanto a la respiración. Esto es bien interesante, muchachos. O sea, los niños nacen con la capacidad respiratoria y responden con la respiración adecuada en función de su necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, un niño respira de manera muy adecuada cuando está tenso, cuando quiere llorar. ¿Cómo llora un niño cuando está muy tenso, cuando está alterado, cuando algo le duele, ¿no? Llora haciendo mucho ruido. Esto de la respiración es muy importante porque nosotros, con el paso del tiempo, los adultos se incomodaban con nuestra respiración y entonces nos empezaron a reprimir. Por ejemplo, en mi casa, mis papás, que no sabían de esto, cuando yo quería llorar con ruido, me decían, si quieres llorar, yo te doy motivos, ¿no? Y yo te doy motivos significa que me iban a dar un golpe, ¿no? Y entonces yo reprimía mi llanto y me lo tragaba, ¿no? Porque me daba mucho miedo que me fuesen a pegar, ¿no? Como viendo el llanto en mi cultura, en mi familia, se veía el llanto como algo que había que evitar. Y cuando yo tenía ganas de llorar, me decían, no llores, ¿verdad? Hemos aprendido que decirle a alguien que tiene ganas de llorar que no llore es totalmente inapropiado, porque el llanto es la expresión de fluido, del sentimiento de pérdida, y es necesario llorar, ¿no? Entonces, fíjense cómo lloraría un niño y cómo respira un niño cuando llora, ¿no? Que es algo así como... Y es interesante porque yo vi a un niño llorando a gritos ayer en el supermercado, hoy no fue, ayer en el supermercado porque se cayó y se golpeó. Y entonces el señor que estaba de acomodador en el estacionamiento empezó a decirle, niño, cállate, deja de llorar, pero en una forma coercitiva. Y entonces yo le dije al señor, pues llora porque se lastimó, llora porque se pegó. Yo no me acerqué al niño porque ahí estaban sus papás. Y me dice, pero es que nos incomoda. Y le dije, a mí no me incomoda, a mí me parece que si él necesita llorar, que llore, ¿no? Me parece muy adecuado que llore, pero imagínense, está tan introyectado que hay que reprimir al que llore, que hasta un extraño lo está regañando porque llora, ¿no? Porque hace ruido al respirar, porque incomoda al respirar. Y a veces también cuando estamos contentos respiramos haciendo mucho ruido. Y hay gente que se incomoda con nuestra respiración, ¿no? Entonces es necesario que observemos que para estar saludables necesitamos alimentarnos adecuadamente, respirar adecuadamente y hacer ejercicio. Y para eso hay que incorporar lo que mi cuerpo me pide que haga, no lo que la sociedad me pide que haga, ¿no? Porque la sociedad me dice que no respire fuerte, pero yo tengo ganas de respirar con fuerza, ¿no? Y pero es que no se vayan a enojar, a veces hasta caminamos de puntitas porque no se vaya a enojar la persona, ¿no? Y el control del estrés. Para el control del estrés les traje un videíto. Ojalá se escuche bien porque mi computadora no está muy buena. Es un programa argentino. No supe cómo quitarle los comerciales, pero pues lo van a ver con todo y comerciales, ¿sale? Está corto, no es muy largo. Me dicen si lo escuchan. Que no pueda cambiar de la rutina. Bueno, lo que genera el estrés también es el exceso de trabajo, que en este momento hay que tener un montón de horario para trabajar. Creo que sí, estar con amigos es una forma de desestresarse, es una buena terapia. Me da estrés la situación económica del país, el hecho de no conseguir trabajo y
y a no poder darle lo que uno necesita a su familia. Lo que me genera estrés en este momento es el tema de la guerra. Me da estrés cuando llega fin de mes y tendría que pagar las cuentas. Me considero que hay varios momentos del día en el que tengo estrés y bueno, trato de relajarme lo que más puedo para estar tranquila. Tiene una nena esa en brazos, ¿no? Uno puede decir cómo se puede estar estresado. Bueno, allí estaba esta mamá diciendo que algunos momentos del día estaba estresada. Hay muchas cosas que determinan el estrés, también para el ama de casa, también para el muchacho joven o la chica joven que está estudiando. El estrés tiene que ver con todos nosotros porque no depende tanto de lo que pasa, sino de nuestra respuesta a lo que pasa. Pero vamos a abrir un poco el planteo para ver qué dice nuestra tribuna respecto de esto, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Ofelia. Quería saber si el estrés es una enfermedad. Y este es un tema porque en la generalidad de los conceptos que se vierten y que uno escucha y que uno lee, lo que las revistas bajan, lo que los periodistas recogen, lo que estamos acostumbrados a usar como nuestro lenguaje cotidiano, parecería que el estrés es una enfermedad. Sin embargo, el estrés en sí mismo no es ninguna enfermedad. El estrés en sí mismo es la respuesta natural, física, psíquica y espiritual frente a una situación cualquiera que represente una alerta, que represente una situación para resolver, que represente algo que está llamando mi atención y que requiere una respuesta. El estrés en sí mismo no significa ninguna enfermedad. Quizás si nosotros hiciéramos un gráfico de nuestro pizarrón, quizás nos podría quedar más claro. Yo voy a levantar esto de aquí, así es, frente a una situación cualquiera, frente a una situación X, se genera de alguna manera una situación donde yo tengo que actuar, un peligro de alguna manera, una amenaza de alguna forma. Lo que sucede es que yo tengo una reacción que se llama reacción de alarma. Una reacción de alarma quiere decir, adentro mío se empiezan a encender luces rojas, empiezo a darme cuenta que algo está pasando, empiezo a darme cuenta que algo no está bien, empiezo a darme cuenta que tengo que hacer algo y que tengo que corregir. Entonces esta reacción de alarma genera una respuesta. Si esta respuesta soluciona el problema, estrés, no hay problema, porque en realidad se resolvió. Quiero decir, si se resuelve, se acabó el problema. Pero ¿qué pasa si esta respuesta no llega a resolver, no consigue resolver? Entonces esta situación se mantiene. Y entonces cuando esta situación se mantiene, esta respuesta, que es la situación de alarma, empieza a ser complicada. Y en lugar de provocar el estrés, que es la respuesta correcta, provoca el distrés. Entonces, quizá para terminar de contestar esto, cuando me preguntabas si en realidad esto es enfermizo o no es enfermizo, cómo se hace, si se puede o si no se puede, tendríamos que ver una diferencia entre lo que es estrés y lo que es distrés. Tendríamos que ver que una cosa es la alarma que se produce frente a una situación, que la situación permanezca, que la situación se estabilice, que yo no pueda conjurar este tema del peligro. Esto es muy común en nuestra vida de todos los días. ¿Por qué? Porque cuando había un tigre uno podía atacar o huir. Cuando se producía alguna situación de alarma yo tenía que hacer algo, tenía que enfrentarlo y de alguna manera atacar o tenía que escapar. Pero ¿qué podría hacer yo cuando en realidad mi situación estresante, mi situación de alarma es una discusión con el jefe? ¿No? Por ejemplo, quiero decir, ¿qué hago con esta necesidad de respuesta? ¿Me subo arriba del escritorio y le agarro a patada? Seguramente no. Doy un portazo y me voy y me quedo sin trabajo. ¿Qué hago? Lo más probable es que no haga nada. Lo más probable es que en realidad me quede con esta situación X manteniéndose y entonces toda esta situación de alarma no se conjugue en una respuesta y entonces todo este mecanismo me lleve a una situación donde todo se sobrecargue y donde esta sobrecarga produzca un agotamiento de la respuesta física de la cual vamos a hablar después del corte. Vamos a ver. Les digo que tenemos varias vías para que ustedes se comuniquen, se las recuerdo, es el teléfono 4779-6697 y 98, el buscador @promoción.com, el correo electrónico y el buscador.tv, el sitio web. Porque tenemos una consulta, en este caso es de Analía de Lanús, tiene 35 años y dice: mi hijo vive tirado en la cama y no tiene ganas de hacer nada. Escuché que los chicos también se estresan. ¿Esto es posible? Bueno, la verdad, Analía, es que, como dijimos hace un rato, y
empezábamos a contestar esta pregunta que dejaste sobre el estrés, no hay edades, no hay edades. No solo hay adolescentes estresados, hay niños estresados. Aunque parezca mentira, esto sucede. El estrés no tiene un tema de edades, ni tiene que ver con una respuesta que se acreciente con la edad, ni con los problemas, ni siquiera ni con la magnitud. Otra vez, es la manera en la cual lo resuelvo y no el problema en sí mismo. Sí, me había pedido la palabra para la ¿Tu nombre? Divina. Divina. A mí me pasa que, bueno, con todos los problemas del día económicos, tengo 2 criaturas chiquititas. Cuando llega la noche estoy agotadísima, sin embargo no me puedo dormir porque sigo pensando en cómo encontrar soluciones para todo eso. Fantástico, ¿no? Qué buen ejemplo este, ¿no? Estoy cansado y no me puedo dormir. Este texto, estoy cansado y no me puedo dormir, es un texto típico del estrés patológico. Esto es típico del estrés, porque no es no tengo sueño y no me puedo dormir, insomnio, podría ser estrés o no. Tampoco es llego cansado, muerto, me derrumbo en la cama. Es estoy cansadísimo y no me puedo dormir. Esta mezcla, donde en realidad hay algo en el cuerpo que me está diciendo que tengo que resolver, que tengo que entrar en acción, pero otro algo que me está diciendo el cuerpo no puede más, estoy cansado, quiero descansar y no puedo más. Esta pelea entre lo que tengo que hacer, la respuesta corporal, la falta de acción, la indecisión de lo que tengo que hacer, esto es lo que produce esta bomba de tiempo, este mecanismo tan despatarrado, por llamarlo de alguna manera, que es el estrés. Sí, aquí vamos. Mi pregunta es, bueno, acá hablamos de una situación X, pero en realidad en este momento lo que vemos que hay son muchas situaciones X. O sea, no es una cosa que tenemos que resolver por día. Son los chicos, la casa, la comida, los padres, bueno, que necesitan atención. O sea, son muchas situaciones. Entonces es como que está sobrepasado o pasado revolución, como se dice. Yo siento como que es como que uno no sabe cómo reaccionar ante tanta estímulo. Es que en realidad esta es la raíz del estrés. La raíz del estrés es el estímulo continuado, claro, o el estímulo que porque permanece es continuado. Funciona, mire, como esta historia famosa del chico que viene al padre y le dice, papá, yo no entiendo muy bien esta historia. ¿Cómo es el estrés? ¿Y cómo es la angustia? ¿Y cómo es la alarma? ¿Y cómo es la preocupación? ¿Qué diferencia hay entre todas estas cosas? Entonces el padre le dice, mirá, hijo, son las 2 de la mañana, ahora no podemos hablar mañana. Dice, no, porque me quedé pensando esto, me tiene muy preocupado y no me deja dormir. ¿Cómo es esta historia? Dice, bueno, yo te voy a enseñar, mira. Decimos un número cualquiera. El chico le dice 798342. Entonces el padre agarra el teléfono, marca 798342. Dice, pero son las 2 de la mañana. Dice, sí, ya vas a ver. Atiende un señor. Dice, buenas, me da con Pepe, por favor. El señor dice, acá no hay ningún Pepe. Dice, no puede ser, tengo este número, 79402. Sí. No me puede con Pepe. No, señor, acá no vive ningún Pepe. Dice, dime con Pepe. Dice, no, no puede decir ningún Pepe. Dice, bueno, ¿le puede decir que yo lo llamé? Yo soy Carlos. Mi señor, acá no hay ningún Pepe, estoy equivocado. No, pero es que tengo que darle este mensaje a Pepe. Señor, basta. Y le cuelga. ¿Viste? El señor recibió una alarma. El señor está fastidioso. El señor está molesto con esta historia de llamado. Dice, bueno, ¿por qué tiene que ver esto con la irritación? Dice, ahora te voy a explicar. Vamos a esperar media hora. Esperan media hora charlando, qué sé yo, a la media hora vuelve a marcar el mismo número. Atiende el señor y dice, hola, ¿qué pasa? Dice, ¿me da con Pepe? Dice, no, señora, acá no vive ningún Pepe, no es que no vive ningún Pepe. Bueno, pero le puedo dejar un mensaje. Señor, no es el número de Pepe, usted está equivocado. Dice, no, pero yo necesito dejarle un mensaje, deme con Pepe. Dice, bueno, señor, acá no vive ningún Pepe, no sabe más, tengo que trabajar, por favor, deje de molestar. Y cuelga. Dice, ¿ves? El señor ya está irritado. Es un poco más que el fastidio de antes. Dice, pero el estrés. Dice, va a esperar media hora más. A la media hora vuelve a marcar el teléfono. Hola, dice el otro tipo. Y este le dice, hola, soy Pepe, ¿llamó a alguien para mí? ¿Qué digo? La verdad es que este pobre hombre ya no va a poder dormir, porque va a estar esperando a ver cuándo más lo van a llamar. Este tema de Pepe lo tiene mal, está pendiente de la historia, no lo puede resolver, no tiene solución para darle, pero es algo que lo irrita, es algo que lo amenaza, es algo que le hace prender las luces rojas. Y estas son las características de las situaciones estresantes. Situaciones que se dan, que me pasan a mí, que requieren una acción, que la acción que yo puedo hacer no conjura, que mantiene la situación de alerta, que mantiene la situación de alarma y que encima de todo, esta respuesta que yo puedo dar, o no la puedo hacer, o se agota o se gasta. Estas son las características básicas de la situación de estrés. Y si ustedes se levantaban las manos, se levantaban cada vez, no lo podía creer. Vamos aquí a la señora que se llama. Mi nombre es Florencia. Quería saber cuáles son los síntomas a través de los cuales se manifiesta el estrés. Esto que llamamos estar nervioso es uno de los síntomas del estrés, pero no es para nada el estrés. Porque el estrés tiene muchos síntomas. Algunos de ellos tienen que ver con el estado de tensión, tienen que ver con esta tensión reflejada en mi actitud, tienen que ver con la inquietud, tienen que ver con el insomnio, muchas veces tiene que ver con una actitud un poco, yo diría, desordenada en mi vida, tiene que ver con
condición de que empiezo a olvidarme las cosas, a no saber lo que hice y lo que no hice. Tiene que ver con hacer cosas que en realidad ya hice. Tiene que ver con llegar a ese lugar y no saber cuál era lo que iba a hacer o hacer algo mal por torpeza. Tiene que ver con actitudes que en realidad me ponen en un lugar complicado. Pero hay otro tipo de síntomas que no son los síntomas psicológicos y que son los síntomas físicos. ¿Y por qué hay síntomas físicos? ¿Por qué si esto es un problema que tiene que ver con cómo yo encaro el tema? ¿Por qué tendría que haber síntomas físicos? Lo contesto brevemente porque me parece que vamos a tener que volver a este tema en algún otro momento para hablar un poco más. El estrés tiene que ver con un montón de sustancias, con unas sustancias que están en nuestro cuerpo normalmente y que son las respuestas que ponen en juego todos los mecanismos que hace falta para encarar el peligro. Una de ellas, la más conocida, la que usted más conoce, es la adrenalina. Y tiene mucho que ver con la adrenalina y con otras sustancias muchas más importantes que la adrenalina para esto. Muy bien. Esta adrenalina, cuando se usa para poder actuar, finalmente cumple una función que es la del eustrés, la función saludable. Pero cuando no se usa para esto, cuando en realidad la acción se reprime, esta adrenalina empieza a afectar otros órganos del cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede con el cuerpo? Taquicardia, trastornos en la respiración, problemas de función renal, problemas respiratorios, problemas en la visión, problemas en la audición, mareos, sensación de inestabilidad, temblor, a veces problemas en la piel, caída del pelo, trastornos digestivos intestinales. ¿Sigo? Me parece que ya tiene usted una cantidad de datos. Sí, vamos a la señora aquí. ¿Tu nombre? María. María. Sí, ¿qué pasa si el estrés se prolonga mucho en el tiempo? ¿Qué pasa con nosotros si no lo podemos... Muy bien. Piensen que voy en un auto, por una ruta y de repente se enciende la luz del aceite. Se enciende la luz del aceite, una luz roja que me dice, algo pasa. Y entonces yo paro en la estación de servicio, cambio el aceite, pongo aceite, agrego aceite y sigo. Pero 10 kilómetros más allá se vuelve a encender la luz del aceite. Me doy cuenta que está perdiendo aceite. Llego a la próxima estación, pongo otra vez un litro de aceite y sigo. Y la siguiente estación otra vez, y la siguiente estación otra vez. Y un día me canso de tener que parar tanto, y entonces paro y desconecto la luz roja del aceite para que no me moleste más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Se funde el motor! ¡Se funde el motor! ¿Qué pasa con el estrés permanente sobre el cual no actúo? Se funde el motor, María. ¿Una más? Aparte, ¿cómo es con respecto a la familia? Porque por lo general en la familia siempre está uno que está más parado y parece que todos los días se pone una inyección de optimismo y sigue. Pero bueno, empiezan todos los problemas y los demás es como que es más fácil explicarle un ataque de hígado que no decirle nada. Porque mamá siempre puede, o siempre da más. ¿Cómo se pide socorro? Porque los hombros es como que ya están en el piso. Muy bien, vamos a hacer dos cosas con esto de cómo se pide socorro. La primera es, vamos a hacer algo. ¿Podemos tener acá a la señora Díaz, que en esa cámara, cuando yo le diga 3, usted y yo vamos a decir socorro a ese paciente? 1, 2 y 3. ¡Socorro! Y no te pasa y oye, esto mismo hecho así, como te lo ve tan brutal, esto mismo. Lo único que hay que hacer es sentarse con su familia y decirle, la verdad es que mamá no es batichica, la verdad es que les pido ayuda. La verdad es que no puedo, la verdad es que me canso y la verdad es que en este momento estoy cansado. Así se pide socorro. Saliéndose de la historia de mi potencia, de creer que todo lo puedo, pensando que los demás me pueden ayudar y compartiendo la responsabilidad con nosotros. ¿Está claro? ¿No? Muy bien, eso es. María de San Martín tiene 28 años. Jorge pregunta, yo tengo miedo de caer en el estrés porque vivo a 1000 por hora. ¿Puedo prevenirlo de alguna manera? Yo creo justamente que una de las cosas que se puede hacer con el estrés es prevenir. Quiero decir, la prevención tiene que ver en dejar de preocuparse para ocuparse. La prevención tiene que ver en cambiar la preocupación, como su nombre indica, es todo lo que viene antes de ocuparse, cambiar la preocupación por la ocupación. De todas maneras, hay unas cosas para hacer si usted ya está metido en esto, y estas las vamos a dejar para nuestras conclusiones y el último bloque después de este corte. Gracias. Ya venimos. Con $1 millón, lo primero que harías es una pileta. Estás por tirar la pileta, te ves que te está poniendo una mancha, los anteojitos. Piletazo o llamada telefónica. O retirada 2500. ¿Quién quiere ser millonario? Respuesta de hechizo. Toma carrera, se tira el trampolín. Respuesta final. Se eleva, hace una hermosa palomita, luego una mortal y cae al agua porque es correcta.
Comercial, 22 horas por Canal 13. Desde este lunes, las mujeres vamos a demostrar por qué somos grandiosas. ¿Por qué demostrar? Basta de demostrar. Somos grandiosas porque somos grandiosas. ¿Por qué siempre pones un pero, Laura? Siempre un pero. A mí me parece que Fanny tiene razón. ¿Cuándo Fanny tiene razón? El otro día en el camarín me dijiste que casi nunca tiene razón. Nunca te dije. Vos dijiste que no siempre llegaba tarde. Pero llegás tarde. Están hablando de espaldas mías. No. ¿Creían que 104 mujeres no iban a tener diferencia? Grandioso. De este lunes a las 14 en vivo por Canal 13. Bueno, hay muchísimo material y muchas cosas para hablar, no perdemos más tiempo. Sí. Una pregunta, doctor, ¿tiene algo que ver con el estrés, con una depresión, o nos puede llevar a una depresión, el estrés? El estrés puede ser muchas veces la antesala de muchas patologías psicológicas y hasta de algunas patologías psiquiátricas, incluida la depresión. Sí. Doctor, cuando no hay soluciones para ciertas cosas muy bien. y se continúa con esos problemas. Muy bien, este es un tema. A veces la gente dice, bueno, pero este problema, usted dice que el estrés se debe a la repetición de situaciones, este problema que yo tengo no tiene solución, entonces estoy condenado al estrés. Definitivamente no. El estrés tiene que ver con cómo encaro. El estrés tiene que ver con la exigencia que yo me hago de que yo debería poder resolver todas las situaciones, incluida esta que no tiene solución. El estrés no tiene que ver con los problemas insolubles. El estrés tiene que ver con que usted no soporta tener un problema insoluble. Este es el estrés. Sí. Doctor, hay una crisis de divorcio. El estrés emocional, ¿existe también? ¿Es perdurable o, digamos, tiene un corte en algún momento? Otra vez la misma respuesta. Tiene que ver con cómo yo encaro el problema y no con el problema en sí. Yo puedo pensar que en realidad la partida de mi marido es la responsable de que yo entre en estrés, o puedo pensar que es la responsable de que yo ande festejando. ¿O no, Gaby? Pues mejor festejemos, porque si no te pones muy nervioso, Sí, por ahí te hay una sola cosa que me preguntaron en el corte que quiero contestar. Sí. ¿Qué es? Es eso que yo dije. ¿Cómo puede ser que entonces los niños tengan estrés? ¿Cómo puede ser que haya niños estresados? Como dije yo, si en realidad se debe a los problemas que tenemos. Nosotros los adultos tenemos todos estos problemas, los chicos en realidad nosotros tratamos de preservarlos. Pero tratamos de preservarlos y en realidad vivimos poniéndoles exigencias. Los chicos estresados son los chicos que sufren las exigencias de los adultos, que les pasamos nuestras cosas pidiéndoles buenas notas, que se porten bien, que sean alineados, que no hagan lío, que digan esto, que hagan lo otro. Bueno, esta es la consecuencia del estrés de los chicos, es la consecuencia de las pautas educativas que desde chiquititos nosotros les pasamos para que no se extrañen, digamos, cuando lleguen a ser grandes, ¿no? Para que lleguen cancheros. Para que lleguen ya, claro, cancheros absolutamente. Bueno, ¿con qué nos quedamos el programa de hoy del estrés? Hay un factor antiestresante que es de verdad infalible, y que tiene dos áreas. Una es reírse, que es muy importante, y la segunda es hacer el amor. Así que si usted se dedica desde hoy en adelante a reírse y a hacer el amor, puede ser que no le vaya bien económicamente, pero estresado, nada de estrés. Estresado seguramente no va a estar. Me parece que esta tendría que ser la llave en todo caso. Pero qué picarón que es el doctor, está terrible. Nosotros vamos a rescatar algo de eso que nos cura y nos saca el estrés, que es el placer de escuchar tus cuentos. Bueno, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. El cuentito de hoy tiene que ver con la necesidad, de alguna manera, de llamarnos la atención a nosotros cuando nuestro cuerpo nos reclama. Tiene que ver con parar el ritmo. Tiene que ver con dejar de vivir acelerados. Tiene que ver con elegir la manera en la cual vivimos. Había una vez un hombre que decidió hacer un viaje. Este viaje era, de verdad, un viaje que nunca había hecho antes. Un viaje soñado por un castillo que le habían contado que significaba en sí mismo una experiencia majestuosa. Cuando llegó al castillo, el dueño del castillo, que era quien recibía a los visitantes, le dijo: la manera de evaluar este viaje es la siguiente. Usted va a recibir una paleta de madera, y sobre la paleta de madera vamos a poner una pila de polvo de oro. Cuando usted termine de recorrer el castillo, y le recomiendo que se fije muy bien, vamos a pesar la cantidad de oro que usted tiene, y entonces vamos a saber cuánto oro se le voló de la paleta, y le vamos a cobrar la entrada por el paseo, dependiendo del oro que haya dejado caer en el camino. El hombre le sorprendió mucho el mecánico, recibió la paleta, una paleta cuadrada con una montañita de polvo de oro encima, y empezó a recorrer el castillo con mucho cuidado para que el oro no se le caiga. Y subía las escaleras con mucho cuidado mirando la paleta, y anduvo por todos lados cuadrando la paleta, y cuando tenía que mirar algo lo miraba así descostadito, así para que no se le cayera la paleta, y en realidad llevaba la paleta en la mano con mucho cuidado,
y entonces recorrió hasta el segundo piso porque el tercero no se animó porque la escalera era muy empinada, y al sótano no fue porque le pareció que había viento y se iba a volar el oro, y cuando llegó de vuelta y se encontró otra vez con Antonio Castillo, le dijo, a ver cómo le fue, y pesaron el oro que tenía. Y el oro que tenía era exactamente el que se había llevado. Y entonces dijo, bueno, la verdad es que lo felicito, no le ha costado nada el viaje, ha sido gratis. ¿Disfrutó el castillo? Y el hombre dijo, no, ¿cómo disfrutar del castillo? Yo no pude disfrutar del castillo, estaba tan ocupado cuidando el oro que yo tenía, que no pude disfrutar del castillo. Y dice, bueno, mire, hombre, la verdad es que no sé para qué vino hasta acá, porque así no sirve. Le voy a dar una oportunidad más. Le voy a poner otra vez el oro en la paleta y usted tiene que ir a ver el castillo. Le recomiendo el tercer piso, que es fantástico. Y entonces el hombre recibió otra vez la paleta y agarró la paleta y dice, voy al tercer piso, y al tercer piso, y mira por allá, mira por acá, mira por todos lados, mira por todo, bajón. Rápido, porque tenía miedo de que se le acabara el tiempo. No había más oro cuando llegó a preguntarle. El hombre le dijo, uy, te va a salir carísimo. ¿Disfrutó el castillo? Dice, no sé, estaba tan apurado en llegar rápido, que en realidad tampoco lo vi. Muy bien, le dijo el dueño del castillo. Ahora que usted entendió cuál es el mecanismo, ahora le voy a dar la paleta con el oro otra vez. Ahora, por favor, disfrute del castillo. Y entonces el hombre fue recorriendo el castillo. Y cuando volvió, 20 gramos se habían caído, los habían perdido. Tenía todavía 80 gramos en la paleta. Pero sabía exactamente qué tal era el castillo. Quiero dejarle hoy esto, que es la única solución que yo conozco para el estrés. Que usted sepa que su vida es un castillo para recorrer. Y que es un castillo para disfrutar cada día. Que tiene lugares lindos y lugares feos. Que tiene lugares tortuosos, pero todos estos son parte del camino. Usted elige. ¿Va a recorrerlo tratando de que no se le pierda nada y preservando hasta el último minuto de oro? ¿O va a recorrerlo desprolijamente y apurado tratando de llegar antes, no se sabe quién? ¿O va a recorrerlo tomando su tiempo, sabiendo que tiene que disfrutar cada paso de este viaje, que es el viaje por su vida? Chao. Ay, bueno, algunos el sistema los ha sacado de la sesión y los vuelve a meter. Ya les permití entrar. Se apagó la cámara. ¿Qué pasó? ¿José? Le digo que sí, a mí se me había estado sacando de la sesión, por eso apagué la cámara. Sí, yo sé, es parte de lo que tenemos que vivir, pero bueno, vamos a intentar hacerlo con buen ánimo porque sí está complicado. Bueno. Ese video es sobre esto, ¿no? El cómo vamos a vivir nuestra vida al respecto del estrés. ¿Hay dudas sobre el video que les puse? Hasta el final, profa, sale el nombre del doctor. ¿Me lo podría decir, por favor? Sí, es Jorge Bucay. Es un terapeuta argentino que pues ahorita vive en México, fíjense, vive aquí en el norte de nuestro país y es un conferencista internacional. Gracias, profa. Jorge Bucay. Y bueno, para la sesión de hoy, les pido que lo vuelvan a ver y que hagan una reflexión, del uso de las metáforas, que son los cuentitos que va narrando para explicar lo que es el estrés, el distrés y el eustrés, que es como lenguajes metafóricos a través de cuentos o relatos. Y narra 3 cuentitos. A ver, ayúdenme a recordar. Uno es el del que hace las llamadas telefónicas de madrugada, ¿sí? Es una metáfora de lo que es el distrés. Después hace otro que es cómo afecta físicamente, refiriéndose al auto que se prende el botón de la gasolina, ¿no? Que se prende el botón rojo. Y el tercer cuento es el del castillo. No sé si habla de otro cuento. Creo que no, ¿verdad?
Son 3 cuentos. Entonces quisiera que lo volvieran a escuchar para vincular el relato metafórico con el contenido teórico de este autor, que es pues alguien que es reconocido internacionalmente. Y eso para la bitácora de hoy, ¿verdad? Y que vean los conceptos como si fuese un mapa conceptual de cada uno de los conceptos que se hicieron. Por ejemplo, un concepto es experiencia X, bueno, que es una experiencia X que genera una sensación de peligro o traumática, ¿no? Después habla del distrés, que es la no resolución del conflicto que me mantiene en tensión. Después habla del eustrés, que es la resolución del conflicto y que mantiene a la persona logrando el objetivo de la resolución de la situación. ¿Qué más dice? Bueno, habla de los componentes biológicos del estrés, sobre todo del distrés, que lleva a enfermar de determinadas cosas. Por ejemplo, bueno, lo normal es que frente a una situación de conflicto yo tenga una secreción de adrenalina, de cortisol, y cómo esta secreción de cortisol es buena y es natural porque me ayuda a protegerme, ¿no? Pero ¿qué pasa si esto se vuelve crónico? ¿Verdad? Cuando estas secreciones se vuelven crónicas, se convierte en una situación excesiva o de enfermedad, etcétera, ¿no? O sea, como las partes teóricas del videíto, que es corto, que ustedes lo vayan explicando para esta sesión del día de hoy, para incorporarlo a su bitácora. ¿Ustedes han vivido algo así? ¿Se han sentido estresados? Sí, profesora, muchísimo. Y Fernanda, ¿qué te estresa a ti? Bueno, es que yo dejé de estudiar como 2 años más o menos, porque me cambié de carrera. Entonces, sí, o sea, entrar en línea, la verdad sí me costó bastante. Ahorita no me considero experta, pero creo que ya le agarré un poquito la onda. Pero al principio sí, como que yo soy una persona muy cerrada. Bueno, se me cuesta como hablarle a la gente, entonces sí me costó como que a lo mejor llevar un poquito bien con mis compañeros. Y es que yo soy como una persona que creo que sí se estresa por todo, o sea, por todo. Entonces, como que estoy aprendiendo a trabajar con eso porque sí me llegué a enfermar muy feo por el estrés y aparte por situaciones que pasaron en mi casa el semestre pasado, entonces ahorita más. El video, la verdad me identifiqué muchísimo con varias cosas que decían, ¿no? Que por ejemplo yo dejaba de hacer como que actividades que a lo mejor me daban como felicidad por estar haciendo otras cosas que me estresaban muchísimo. Entonces, creo que sí, bueno, siento que el video me ayudó como a identificar varias cosas que aún me falta mejorar, pero ahí vamos, ahí vamos. Y muchas gracias, Fernanda. Muy interesante, ¿no? El cambiar, eso también genera estrés, lo que te estás relatando, ¿no? De un estilo de vida y una forma de estudio a otro. Hoy te puedo compartir que para mí también fue muy difícil, ¿no? El inicio por Zoom fue muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Yo ya tenía mi ritmo, mi manera, y más que quería que fuese agradable para ustedes, ¿no? Que no, como de por sí estamos viviendo un tiempo de dolor colectivo, pues pensar que ustedes puedan disfrutar de esta experiencia de entrar en contacto con la materia sin sentirse tan abrumados como de por sí andamos, ¿no? Entonces sí, te comparto que yo lo viví igual, ¿no? Como muy difícil aprender el Zoom, ahora me dicen que aprenda otra cosa que es el Classroom, y el grupo anterior que tuve antes que ustedes, de hoy martes, una chica me dijo, maestra, yo le enseño. Y le dije que sí, pero me atoro porque digo, híjole, si apenas estoy empezando a entenderle el Zoom, ahora voy a aprender el Classroom, ¿no? Pero también en esa disposición de hacerlo lo mejor posible. Entonces sí te entiendo, Fernanda, lo he vivido
y te comparto que para mí no ha sido nada fácil dar clases en Zoom, que ya extraño el meterme a un salón de clases y verlos y hacer las dinámicas que hacía en el pasado o dinámicas nuevas con ustedes. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces eso corresponde a la sesión de hoy. Para la sesión del jueves, que les toca hacerlo a ustedes, quiero que hablen de su experiencia de estrés, ¿verdad? De estrés, eustrés, distrés, que como que ya después de haber reflexionado en esto del videíto el día de hoy, que la próxima sea desde ti, ¿verdad? Que en tu número 1 hables de ti, cómo has vivido el estrés y cómo has vivido esta situación de expresión de emociones desde tu vida infantil, ¿no? Cómo han sido tus entornos en la expresión de tu respiración, en tu alimentación, en tu ejercicio físico, y cómo lo percibes, pero que profundices, ¿no? Porque es como yo, cuando hago ejercicio físico, mi cuerpo me lo agradece, ¿de qué manera, no? Cuando yo me alimento adecuadamente, ¿cómo es el proceso desde la boca, la garganta, el estómago, los intestinos? ¿Cómo es el proceso de agradecimiento de mi cuerpo de haber recibido el alimento que es saludable, que me nutre, que me hace bien? Y por el contrario, ¿no? Cuando como cosas que me indigestan, que me son tóxicas, que no son saludables, ¿qué le pasa a mi cuerpo, no? Que hagas tú una reflexión personal sobre este primer tema que vimos, que tiene que ver con tu ser biológico, y que busques, bueno, a mí me gustaría que buscaras a Jorge Bucay, tiene novelitas y tiene cuentos. Hay unos cuentos, una serie de cuentos que se llaman Cuentos para Pensar, y que te dejes sorprender y elijas uno de los cuentos para pensar, para que tú hagas una reflexión acerca de esto, de lo que diga ese cuento en tu trabajo de bitácora del día jueves. Porque estamos combinando dos cosas, ¿verdad? Imaginemos esto del ser biológico y sociocultural, que somos seres humanos, que desde nuestra biología, nuestro cuerpo nos avisa cuando no estamos siguiendo el camino de lo que nos hace crecer y nos hace saludables, ¿no? Entonces el cuerpo es así de sabio, nos va avisando, ¿no? Entonces eso es algo que quisiera pedirles, que buscaran cuentitos y que vieran cómo combinamos la parte teórica con estos relatos de Jorge Bucay, y esa es su tarea para el jueves. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, maestra. Profesor, yo Ok. tengo una. Sí. Es que ve que en la bitácora hay que ponerle tema. ¿Cuál sería el tema de la primera y de la segunda? La bitácora de hoy es el hombre como ser biológico sociocultural, ¿no? Es así como viene. Y en la bitácora 2 es, pues es el mismo tema, el hombre como ser biológico, desde tu experiencia personal, ¿verdad? Vas a ponerle ahí experiencia personal. Y el cuento, el relato del cuento que vas a buscar de Cuentos para Pensar, que tú elijas el que tú prefieras para analizarlo. ¿Cuentos para pensar, maestra? Cuentos para Pensar. Y para el jueves te pido que te contactes con alguno de tus compañeros del grupo y que compartan esto que hacen el jueves, ¿no?
Decir, mira, que compartan lo que vivieron estas 2 semanas y lo incluyan en su bitácora. Busca a alguien en quien confíes, ¿no? Y que le digas, oye, yo quiero platicar contigo. Pueden ser 2 o 3 personas que hagan esta reflexión juntos. ¿Listos? ¿Tienen alguna duda sobre las tareas y las actividades de martes y jueves? ¿No? Ok. ¿Qué les pareció la clase de hoy, muchachos? Se me hizo interesante el video, profe. Realmente jamás había puesto atención como que al tema del estrés y bueno, yo cuando estaba en la prepa, se me había dificultado mucho esto de que iba a ser por línea, no me gustaba ni siquiera leer libros por internet, me gusta más tenerlos en físico. Y entonces significó un reto grande, luego que pues la pandemia que ya no podía salir, que adiós clausuras, y más aparte el rollo de la universidad como que se junta. Y pues simplemente entras en un proceso como que de duelo, dejas de hacer tus cosas, y se empieza a notar en tu físico. Hay veces que no puedes dormir, no sé, intentas hacer cualquier otra cosa y pues te desesperan. Y en realidad pues el motivo no es en sí el estrés como dice el doctor, sino cómo tú estás interpretando las cosas. Ok, sí, ¿verdad? Gracias, José. ¿Alguien más? Yo recordé cuando estaba muy estresado para el examen de la UNAM, pero lo combatí con el simple hecho de pensar en lo que todo ese esfuerzo me iba a dar, y pues aquí estoy. Ok, sí. ¿Y el formato de la clase les gusta? ¿Quieren que sigamos así? Sí, profesora. En mi opinión estuvo bien. Ok, entonces, pues hasta ahí lo dejamos para que descansen un rato antes de empezar su próxima clase y nos vemos el martes que entra. Cualquier cosa, tienen 3 maneras de comunicarse conmigo, ¿verdad? Les digo, lo importante aquí es que estén dispuestos a estar en comunicación entre ustedes, que sean solidarios. El semestre pasado a mí me dolió mucho que una chica de un salón pues estuvo con COVID, su familia con COVID y fallecieron pues personas de su familia y me dolió pensar que el grupo no sabía, ¿no? Y les decía, pues sean solidarios entre ustedes y compartan lo que están viviendo, ¿no? Porque pues ahorita es lo que estamos necesitando como sociedad. Es decir, podemos estar lejos, yo puedo estar en mi casa y tú en la tuya, pero no se vale, y de verdad no se vale que estemos desconectados unos de otros. Es cuando más solidarios necesitamos ser, ¿sale? Entonces los invito a que sean solidarios entre ustedes, que generen una actitud fraternal y comunitaria y que estén dispuestos a decir, en este reto de la pandemia, estamos juntos, no estamos separados, porque separados somos muy frágiles, ¿no? Entonces, ahí dice alguien que ya no entendió qué hay que hacer de tarea. A ver, bueno, la tarea es buscar a Jorge Bucay un cuentito. A ver, Gabriel. Sí. Ajá. Si ese sí te queda claro, y hacer una reflexión de ese cuento que te dice de ti. ¿Sí? Vale. Y narrar en esta parte teórica, a ver si me equivoco porque ya ni me acuerdo, narrar de esta parte teórica que vimos, cómo lo has vivido tú. ¿Sí? Profesora. Sí, Fernanda. Yo creo que más bien se refieren si esto también, o sea, si todo lo que nos está dejando, por ejemplo, del cuento, va directamente también como tal en las respuestas de la bitácora. Creo que eso es lo que tenemos duda todos. Sí, Fernanda, todo está en la bitácora. Por ejemplo, en la número 1 vas a describir las acciones.
¿verdad? Y ya en la 2, 3, 4 y 5, lo que tú vives al respecto de esas acciones. Por ejemplo, en la 1 la teoría, en la 1 los cuentitos, en la 1 la parte de actividades y en la 2 ya lo que tú percibes, ¿no? Tu percepción personal. O sea, lo relaciono en la 2 con mi vida, con lo de los videos. Ajá. Sí, por ejemplo, ¿qué descubres cuando ves? En la 1 pusiste, ¿qué onda contigo y la experiencia, no? ¿Qué onda con tu compañero con el que platicaste o tu compañera con la que platicaste? ¿Qué onda con el cuentito que leíste? Y en la número 2 pones ¿qué descubriste? ¿Qué descubres o aprendes? ¿Qué utilidad tiene esto para ti? En la 3, en la siguiente, ¿con qué cosas estás de acuerdo y con cuáles no? De lo que viste en la teoría, ¿no? O sea, bueno, leo a Jorge Bucay y estoy de acuerdo con o no estoy de acuerdo con, o veo el video de Jorge Bucay y estoy de acuerdo con o no. Y en la última, ¿cuál es tu opinión en general de todo el proceso? Y ahora sí, muchas gracias, profesora. Sí, Fernanda, yo sé que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? Y al poner, a veces a mí me atoro y a veces ustedes se atoran y es necesario que estemos muy claros. Sí, ¿alguien más? Y la otra es, para quien no haya entrado hoy porque va a esperar altas y bajas o por cualquier cosa, que sean gentiles y generosos y le compartan lo que vimos, pero no le compartas tu apunte, ¿verdad? Porque eso es hacerle perder el potencial de lograr él por sí mismo, ¿no? Compártele lo que grabaste, ¿verdad? Dile de qué se habló, pero no le compartas tu apunte, no se compartan los apuntes porque es perder lo rico de la experiencia del compartir, ¿no? ¿Sí? Esa es una petición que les hago, que sean honestos, porque sí me ha pasado que se comparten todos el apunte y al final acabo viendo puros apuntes igualitos, ¿no? Y eso pues deteriora el nivel para ustedes de esfuerzo y de trabajo. Yo no puedo ser tu conciencia y no puedo revisar si haces trampa o no, pero tú sí puedes ser tu conciencia, ¿no? Tú sí puedes checar qué onda contigo que necesitas hacer trampa, ¿no? Y en el mundo de los tramposos todos desconfiamos de todos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en mí misma y confiar en los demás? Iniciando por mí, ¿verdad? Por ser alguien digno de confianza. Para los que están en redacción conmigo, nos vemos el jueves a la 1, ¿eh? Ese grupo sí nos vamos a ver el jueves. Para ustedes va a ser así intercalado un día y un día para que no estén tanto tiempo frente a la computadora. ¿Sale? ¿Listo? ¿Ahí quedaron todas las dudas? Pues que tengan una excelente semana y bienvenidos. Cuídense mucho, que la pasen muy, muy bien, ¿sale? Gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias, Nos vemos. profesora. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego.